أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buenas noches, una noche más en el programa Viajeros a Viva tu Luz. Assalamu alaikum, marhaban bikum, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal estáis? Alhamdulillah ya Rab. Esta noche compartiremos una nueva estación que es el conocer nuestro vínculo con el paraíso y con el infierno, que compartiremos bi'idhnillah empezando con el Sheikh Mansur. Bismillah. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, antes de empezar a tratar este tema, querría proponer una metáfora o un símil. Cuando una persona, cuando uno de nosotros compra un billete de tren, por ejemplo, la persona elige el destino al que quiere ir, ¿no? Y una vez sube al tren, puede elegir si se baja antes de llegar o incluso si se baja, coger otro tren y volver a su casa. Nosotros realmente estamos montados en un vehículo que es la Tierra, que da vueltas y vueltas como el trenecito de un niño pequeño, que en principio parece que no tiene un destino, ¿no? Porque no para en ningún lugar. Pero Allah Azza wa Jalla nos ha puesto en este vehículo que es el planeta Tierra, que sí que el planeta en sí no tiene un destino, pero sí nosotros tenemos un destino desde un plano existencial. Y lo que viene a enseñarnos el Islam es que si ya estamos en este vehículo que es el planeta Tierra con un destino existencial del que no hay punto atrás, no hay punto de retorno, y que se caracteriza porque tiene dos destinos, que va a ser uno o va a ser otro, que va a ser bien el paraíso o bien el infierno, que Allah nos proteja de él. Hasta que llega un momento en que se van a separar los vagones y van a ir a un destino u otro. Entonces viene el Islam como misericordia de Allah Azza wa Jal para enseñarnos esto, que no hay punto de retorno, que tenemos que obrar para que nuestro destino, con su misericordia primero y luego por nuestras obras, pues acabemos y vayamos al paraíso, inshallah. Yo recuerdo una ocasión, voy a contar una anécdota, es sencilla, pero que me acuerdo que me llenó mucho, porque realmente es casi real, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de París, de vuelta a España, y nos pidieron el pasaporte. Y justamente iba conmigo un compañero argelino que estaba memorizando el Corán, y entonces la policía le pidió el pasaporte, ¿no? Y tenía un mushaf, tenía un Corán pequeño, lo sacó, y el policía le dijo, ¿esto es el pasaporte? Y él le dijo, sí, es el pasaporte del Jannah, del paraíso. Ahora te saco el pasaporte de este mundo, ¿no? Del dunya. Se quedó un poco descolocado. Pero realmente, si lo pensamos, el Corán es nuestro pasaporte para la otra vida. Si cumplimos con las premisas que nos pone ese pasaporte, porque igual cuando alguien quiere entrar a un país, hay unas normas. No te dejan en principio entrar por así, ¿no? Tienes que cumplir con una serie de normas para poder entrar. Lo mismo ocurre con ese Jannah, con ese paraíso, con todo lo que Allah ha preparado a los creyentes, que inshallah podamos acceder a él. Y en este caso quería citar también un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
que es muy, muy ilustrador a este respecto cuando nos habla de la actitud que tenemos que tener en este tren, en este planeta Tierra que nos lleva a uno de estos dos destinos y que no hay punto de retorno. Y es cuando, por ejemplo, uno va en ese tren y se descuida, ¿no? Se descuida con el paisaje, con el tren bar que va a consumir, etcétera, pero no se olvida de lo que tiene que cumplir. Y entonces es muy importante que nosotros, aun disfrutando del viaje, que uno puede disfrutar del viaje, puede disfrutar de esta vida, eso no le hace olvidar cuál va a ser su destino. Y que está en el tren no para disfrutar del viaje, sino porque va a llegar a un destino al que se le va a tomar cuentas. Y en este sentido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith muy profundo, dijo, este mundo, el dunya, es el paraíso del incrédulo y la cárcel del creyente. Entonces, ¿por qué es muy ilustrador y además es muy profundo? Porque recoge muchos significados. ¿Por qué es el paraíso del incrédulo? Porque realmente la persona que cree, a veces ella misma engañándose erróneamente, de que después de la vida o después de la muerte no hay nada, al no tener un fin en su vida, hace de la vida su fin. Y entonces lo único que busca es disfrutar de la vida, sobre todo en los placeres sensibles. Entonces está ese sentimiento que también nos viene a nosotros, porque somos seres humanos. Esto lo contaba Muhammad Ali, el boxeador, como anécdota decía, y era humildemente lo decía, dice, el problema que tengo yo como musulmán es que Allah me ha elegido muy joven. Porque, claro, y ahí habla el nafs, ¿no? Que tenemos que, pues, ahí están los placeres del dunya, de este mundo, pues, siempre que nos llaman, ¿no? A distraernos, ¿no? Del destino en el que vamos, ¿no? Y la persona que cree, o está convencida erróneamente de que después de la muerte no hay un destino, pues lo que hace es, claro, existe luego ese miedo existencial de querer incluso hacer todo lo posible, incluso en lo haram, en lo ilícito, porque cuando muera ya es como, yo creo que además, cómo juega el Shaitán con nosotros, en el sentido que nos dice, si uno piensa que es alguien ateo, alguien que no cree que después de la muerte exista algo, ¿no? Material. Es como, claro, si mi cerebro, que es donde se supone que está esa consciencia material, neuronal, cuando yo muera ya no existe una consciencia, viene el Shaitán y te dice, no, haz todo porque cuando mueras esa consciencia va a existir y va a estar sufriendo en la eternidad porque tú no has hecho esto y lo otro. Pero realmente cuando uno muere ya no hay consciencia. No puedes arrepentirte o sentirte mal porque no has hecho cosas porque ya no existe, ¿no? Entonces el Shaitán juega con nosotros en ese sentido, es decir, haz esto y luego pide perdón a Allah, que Él es Rahman, At-Tawwab, te va a perdonar. Y entonces juega con nosotros porque al final, si tú obedeces a Shaitán y sigues su consejo, ya sabemos cómo puede acabar la persona. Y la otra parte del hadith, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que el dunya, este mundo, es la cárcel del creyente, es porque en bastantes aspectos el musulmán, como ser humano que es, también, y esto lo tenemos que reconocer, porque si no daríamos una imagen utópica de lo que no es el ser humano en su naturaleza primigenia. Y es de que siempre los placeres nos llaman, ¿no? A que hagamos cosas que nos gustarían hacer, ¿no? Pero que sabemos que si entramos en ese juego nos van a desviar del camino, por mucho placer que uno pueda encontrar. Entonces es esa cárcel del creyente porque sigue siendo, no somos ángeles, no somos robots que nos dicen esto es así y esto es así, no puedes hacer esto, vale, y eres un robot, lo haces, no. Siempre tenemos esas inclinaciones que nos llaman y podemos caer en cualquier momento a hacer algo ilícito, incluso a veces del kabair, ¿no? Porque somos débiles. Pero alhamdulillah que tenemos a nuestro Señor el Altísimo para abrirnos esa puerta siempre de su misericordia, que es el tauba, el arrepentimiento.
Entonces, sí que en algunos momentos el creyente, como ser humano, siente que está en esa prisión, vamos a decir, porque su naturaleza, ese nafs, le gustaría cosas, y eso es lo que quería decir, ¿no? Que reconoce de que el Shaitán, y esto yo creo, pues, las personas que nos estén viendo, es una prueba de que el Shaitán existe, porque todos tenemos esos pensamientos comunes. Si no, no existiría. Decir, qué bueno sería que fuese el musulmán más adelante o practicases el Islam más adelante, porque así tú conocerías el mal y luego tú también pues, sabrías protegerte de las cosas que son malas, ¿no? Pero bueno, es siempre un diálogo que te quiere inspirar el Shaitán para desviarte del camino. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre al final que incluso la persona que se deja arrastrar por las pasiones, por este dunya, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que este mundo es dulce y es verde, es dulce, atrae. La persona que se deja llevar por esas pasiones, por mucho placer que pueda encontrar, al final siempre va a tener un vacío en su interior. Porque lo único que va a hacer es satisfacer sentimientos que tienen que ver con lo sensorial, ¿no? Relaciones sexuales ilícitas, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el camino por el que nos quiere llevar el Shaitán. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que lo mismo que ocurre en el tren, en el tren sí que tú puedes decidir cuándo te bajas, pero en el tren de la vida no, es Allah cuando Él decide que te va a llamar, que no sabes cuándo va a ser. Y a este respecto, también quería utilizar otra metáfora, que es un tema que se ha hablado hoy mucho, que son las criptomonedas, ¿no? Como el Bitcoin. Y realmente en el Islam tenemos esas criptomonedas desde que llega la revelación, cuando se nos habla del hasanat, las buenas obras. Es decir, cada vez que yo hago una acción, el Islam nos ha enseñado que esa buena acción se multiplica por 10, incluso luego por más, ¿no? Entonces vamos a llegar al día del juicio con nuestra cuenta de esa hasanat. Realmente no sabemos qué hay en esa cuenta, pero sí que tenemos que tener presente que esa misericordia de Allah, porque Él, si hubiese querido, porque Él es justo, cuando hacemos una cosa mal, Él ha dicho, en base a su justicia, haces un seyya, una mala acción, Él te lo va a retribuir negativamente por una mala acción, pero sin embargo cuando hacemos una hasana, una buena acción, Él la multiplica por 10, incluso por muchas más. Entonces en las seyyiat, en las malas acciones, se manifiesta su justicia y en el hasanat se manifiesta su misericordia. Entonces es ahí donde yo voy a dar paso al Sheikh Ahmed, que nos va a hablar sobre el concepto muy importante que tenemos en el Islam. Exactamente, al final esas hasanat, esas sayyiat, ese Jannah, ese nar, ese paraíso y ese infierno, es el destino, es a donde iremos. Esperemos que al jardín, inshallah, y esperemos librarnos y le pedimos a Allah que así sea, que nos libre del castigo del fuego, pero no hay otra morada. Entonces, ¿cómo volamos hacia esa, inshallah, nuestra morada, que es el jardín? Volamos, como decía Sayyiduna Umar, con las alas del temor y de la esperanza, con las alas del khawf y del raja. ¿El temor a qué? Temor al fuego, evidentemente. El temor al castigo. El temor a vivir eternamente en ese lugar en el que el castigo más leve, que Allah nos libre de él, son unas sandalias que calentarán tanto que hará hervir nuestro cerebro, nuestra cabeza. Tenemos miedo de eso. Y ese miedo que produce, o que debe producir el huir de ello, el alejarnos absolutamente de cualquier acción, incluso comentario, que pueda conducir a ello. Lo que pasa es que no somos perfectos. Y entonces, como no somos perfectos, algunas veces caeremos, no hay problema. Ahí es cuando nos aferramos a ¿qué? Nos aferramos a la esperanza.
Nos aferramos al rayá, nos aferramos a la esperanza del jardín, a la esperanza del perdón, a la esperanza de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero es tremendamente necesario que mantengamos un equilibrio. Si únicamente nos basamos en la esperanza, ¿qué pasa? Pero si Allah es generoso, ¿no? Y Allah es Rauf, y Allah es Rahim, y Allah me va a perdonar. ¿Cómo no me va a perdonar Allah si su misericordia está por encima de su ira? Entonces no pasa nada si hago esto. Entonces no pasa nada si hago esto otro, porque Allah es misericordioso y Allah es compasivo. Y Allah me va a perdonar. Equilibrio. Porque si únicamente tengo presente el fuego, si únicamente tengo presente el temor, si únicamente tengo presente el castigo, ¿qué pasa? Que me paralizo. Me acaba llevando un miedo paralizante que me hunde en un pozo de angustia, en un pozo de oscuridad, en un pozo de ¿cómo me va a perdonar a mí Allah después de todo lo que he hecho? Jauf, rayá, equilibrio entre el temor y la esperanza. Ese reconocimiento o esa reflexión acerca del jardín, acerca del Jannah, aumenta nuestra esperanza. Esa reflexión acerca del fuego aumenta nuestro temor y entonces encontramos el equilibrio. Pero es tremendamente importante una hikmah de Ibn Ata'illah, que Allah esté complacido con él, que dice: la esperanza va acompañada de acción, si no es capricho. Si yo tengo esperanza en el jardín, ¿y qué haces para conseguirlo? Yo tengo esperanza en, vamos a llevarlo a Dunia, en ser el mejor médico neurocirujano o lo que sea, de residente en el... Ahora hay que curárselo, ¿no? Hay que ganárselo, hay que esforzarse en ello. La esperanza va acompañada de acción, si no es capricho. Pero, al final hay una cosa que no podemos olvidar, que por muchas Bitcoin que compremos, por muchas hasanat que tengamos, ¿de qué va a depender el asunto? De la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Quería compartir un hadith tremendamente hermoso del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lo recoge el Imam al-Hakim en su Mustadrak, de Jabir ibn Abdillah, que Allah esté complacido con él, que narra y dice: el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam salió ante nosotros. Estaban los compañeros, pues no lo sé, a lo mejor sentados como estamos sentados hoy, ¿no? Compartiendo con el mensajero de Allah. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: acaba de salir de mí Jibril, alayhi salam. Ha estado Jibril en mi presencia, ha estado Jibril conmigo y me ha dicho: oh Muhammad, por aquel que te ha enviado con la verdad, un siervo de entre los siervos de Allah que ha adorado a su Señor durante 500 años. Vivía en una isla, rodeado de mar, y además dice las medidas, ¿no? Las medidas del mar que le rodea y las medidas de esa isla. En esa isla, rodeada de mar, he hecho que surja para él un manantial de agua dulce y un árbol de granadas, en el que cada noche, hago que crezca una granada para él. Ese siervo era sincero en su adoración. 500 años adorando a Allah. Dice, lo único que hacía era adorar a su Señor. Y le pidió a Allah, dice Jibril, le pidió a Allah que el último instante de su vida estuviera en postración. Que cuando viniera el ángel a llevarse su ruh, a llevarse su alma, le encontrara en postración. Y que no permitiera que su cuerpo, que la tierra, ni absolutamente nada, corrompiera su sinceridad en su adoración a Allah. Y dice Jibril, y nosotros, cada vez que subíamos y bajábamos de los cielos, nos pasábamos por su lado para verle. Era, qué hombre más excelente, más maravilloso. Y fallece tal y como él había pedido, en postración sincera y adoración sincera a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Jibril, oh Muhammad, y nos ha llegado del conocimiento, es decir, sabemos lo que pasará con él. Allah subhanahu wa ta'ala dirá, udkhulu abdi al-jannata bi rahmati. Haced entrar a mi siervo en el jardín por mi misericordia. ¿Y qué dirá el siervo? Bal bi amali, por mis acciones. Allah subhanahu wa ta'ala le dirá, haced entrar al jardín a mi siervo por mi misericordia. Y él, sincero, bueno, 500 años
Bal bi'amali, por mis acciones. Por tercera vez la puerta de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala abierta para él. Haced entrar a mi siervo al jardín por mi misericordia. Por mis acciones, oh Señor. ¿No dice por tus acciones? Vale. Mandará llamar a los ángeles y les dirá: Qayisu, pesad, poned en un plato de la balanza sus 500 años de adoración sincera a mí. Nadie duda de la adoración sincera. Y en el otro, poned únicamente el regalo de la vista que le he entregado. Y pesa más únicamente el regalo de la vista. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: llevaos a mi siervo al fuego por sus acciones. Y cuando se lo están llevando, dice: por tu misericordia, oh Señor. Y dice Allah: traedlo de vuelta. Y le dice: oh siervo mío, ¿quién te creó de la nada? Tú, oh Señor. ¿Y tú tuviste algo que ver en eso? ¿O fue mi misericordia? Fue tu misericordia, oh Señor. ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio la capacidad de adorarme durante 500 años? Fuiste tú, oh Señor. ¿Quién hizo que en medio de esa isla salada saliera para ti un manantial de agua dulce y hubiera un árbol que cada día te diera una granada que te bastaba como alimento y te bastaba como bebida? Tú, oh Señor. ¿Quién cumplió el que tú me pediste de permitirme adorarme durante toda esa vida y que el último instante de tu vida fuera en postración? Tú, oh Señor. Y le dijo: oh siervo, todo esto es fruto de mi misericordia. Llevad al jardín a mi siervo por mi misericordia. Y luego Jibril le dijo a Muhammad: oh Muhammad, kullu shay'in bi rahmatillah. Todo depende, todas las cosas están basadas en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. El hecho de que en esta noche de este bendecido mes estemos aquí hoy reunidos, hablando de algo tan importante como es nuestra relación con el jardín y con el infierno, nuestra relación con el Jannah y con el Nar, nuestra relación con el Khawf y el Raja, no es más que fruto de ¿qué? No es más que fruto de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por ello debemos de estarle agradecidos. Inshallah. Sin olvidar tampoco que en este mes de Ramadán se abren las puertas del Jannah, del paraíso, y se cierran el infierno. Las puertas del infierno. Y respecto al hadith que has contado, yo suelo poner un ejemplo de uno puede tener esta taza y una persona venir, por ejemplo, con 100 millones de euros, y si yo no quiero venderle esa taza, aunque tenga 100 millones de euros, yo no se la voy a dar. Entonces, al final, tanto el Jannah como nosotros somos una creación de Allah, somos posesión suya. Entonces, Él, en base a su justicia, ha dicho que quien obre correctamente va a entrar allí, pero siempre es por su misericordia, porque, como dicen nuestros sabios, realmente Allah nos ha puesto en este mundo para adorarle, sin buscar algo a cambio, pero por su misericordia nos ha querido dar después esa vida eterna. Como decía el mensajero sallallahu alaihi wasallam, a ninguno de vosotros le hará entrar al jardín sus acciones. Wala anta ya Rasulullah, ni siquiera a ti, oh mensajero de Allah, ni siquiera a mí. Illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih. A no ser que Allah subhanahu wa ta'ala me cubra con su misericordia. El mero hecho de poder agradecer a Allah que nos cubra con su misericordia requiere de agradecimiento. Sí. A mí me viene siempre una ley del Corán, subhanallah, que dicen los creyentes, inshallah seamos de entre ellos, que entren al Jannah. Dice: Alhamdulillah alladhi sadaqa wa'dah. Alhamdulillah. Realmente ves reacciones que son muy humanas. Cuando uno tiene la mano en el libro derecho y sale corriendo a su familia, igual que va a ganar una medalla en algo. Porque realmente, claro, la alegría y el alborozo que va a sentir es incontenible. O sea, no se puede. Va a saltar uno y dice, cuando dicen Alhamdulillah alladhi sadaqa wa'dah. Alhamdulillah, ya teníamos ese imán débil de que sea Allah, pero no. Alhamdulillah, que ha prometido, ha hecho realidad su promesa, y aquí estamos. Que Allah nos haga de la gente del jardín. Amén. Nos libre
de oler siquiera, de sentir siquiera el castigo del mundo. Amén, amén. Amén. Mashallah, barakallahu fikum por este emotivo episodio y estos hermosos recordatorios que nos habéis hecho con respecto al paraíso y al infierno. Y deseamos que haya sido de beneficio para todos vosotros y que inshallah nos propongamos como un objetivo en este bendecido mes el renovar la intención para empezar a tener más presente en nuestro día a día el paraíso, si queremos alcanzarlo, pues como motivación, al igual que hay personas que puede motivarles el hecho de pensar en el castigo que puede haber si no obra como complacería a Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos aceptar cada uno qué es lo que le motiva, cuál es su motor para funcionar cada mañana en busca de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Te deseamos una bendecida noche y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte todas tus obras. Hasta el próximo episodio, inshallah. Fi amanillah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos colme con su misericordia. Amén. Que bajo su misericordia y su perdón nos lleve a las puertas del paraíso. Que nos entre ahí y nos junte como nos ha juntado en un día maravilloso como el de hoy. Que nos encontremos con el amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el Firdaus al-A'la del paraíso junto a nuestros familiares y seres queridos. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.